Vale. Yo hoy lo decía yendo a comer, digo, para mí estar hoy aquí es mi regalo de Reyes. No sé si del 2023 o del que viene. Luz, estoy enormemente agradecida porque para mí estar, primero el hecho de que hayas creado esta jornada de duelo gestacional y perinatal me parece algo grandioso por la necesidad que hay de que ocurra este tipo de que se hable de esto. Pero luego a ver si soy capaz de expresar si con todo lo que hemos vivido hoy, y creo que está siendo muy intenso, podéis ver, pues se ha hablado aquí mucho, ¿no? de tabú, de autocensura, de falta de recursos, de falta de conciencia a veces o de falta de apoyos. Y estamos hablando de muertes normalmente o de segundo o tercer trimestre cuando es una interrupción que llaman así, o de muertes súbitas o muertes perinatales o neonatales, ¿no? Bueno, pues si con todo esto que se está hablando, esto ocurre normalmente básicamente en abortos espontáneos, digamos, o muertes no buscadas, pues imaginaros lo que es el duelo tras un aborto provocado o, como dicen, tras una interrupción voluntaria del embarazo. Vale, se ha hablado mucho del lenguaje, entonces, claro, pues yo no puedo dejar de hablar del lenguaje y además yo he superado lo de la autocensura y entonces pues hablo de realidades que si ya estas pueden incomodar las que me han precedido, pues prepararos para las que vengo a decir yo. Tema del lenguaje, ¿vale? La ley en el entorno sanitario, en el entorno político, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, lo de que no es una interrupción, pues yo lo vivo porque yo no puedo retomar mi primer embarazo que concluyó con una IVE, ¿vale? Entonces, yo luego cuando ya reaccione, pues no tengo como forma de retomarlo. Lo de voluntario tampoco es real y os lo voy a explicar porque y hay varias razones. Para poder ejercer la voluntad, por lo menos sin estar condicionada, necesitas muchísimas cosas, pero hay unas básicas, entre ellas está la información, ¿vale? Cuando una mujer, como es mi caso, se embaraza, o bueno, más bien el hombre me embaraza y lo vivo como un marrón, que fue mi caso, pues lo que quieres hacer es que te quiten el marrón. Y han vendido muy bien el aborto como aquello que te quita el problema o a la mujer le libera de ese problema que supone para ella el embarazo. Y yo enseguida llamé a quien sabía que me iba a decir lo que yo quería oír. Es, Lire, no te preocupes, no pasa nada, vamos aquí, además conoces a la persona que gestiona la clínica y todo queda bien. Entonces te quedas aliviada porque te han dicho, tú estabas en shock por un marrón y de repente te lo van a quitar. Bueno, cuando yo fui allí, en el 2008, a mí nadie me enseñó una ecografía. Por ejemplo, yo creo que lo que comparten todos ellos es que sí han podido ver una ecografía de sus hijos. Yo de mi hija, de mi primera hija, no tuve esa suerte. Si lo hubiera hecho, como mínimo, no me hubiera creído lo de que vas a abortar un amasijo de células. Segundo, te dicen, bueno, en el 2008 no estaba la ley de ahora, entonces eso había que legalizarlo, porque si no se legalizaba, abortar era ilegal. Entonces, ¿cómo se legalizaban los abortos de jóvenes como yo que dicen no me viene bien ser madre? Pues firmábamos una casilla que decía que si continuábamos con el embarazo íbamos a tener problemas de salud. Pero a mí nadie me hizo un peritaje, yo no tengo ningún informe que diga si hubiera continuado con el embarazo, estos serían los problemas de salud a los que yo me tendría que enfrentar. Ahí simplemente se firmaba, se pagaba y te pasaban por ahí. Como yo lo viví en su momento, como quien se va a hacer las ingles, ¿no? Que sabes que es algo incómodo, que nadie quiere pasar por ahí, pero es una cosa por la que quieres pasar si quieres conseguir quitarte eso que te molesta.
¿Por qué tampoco es voluntario? Bueno, pues cuando ya has acompañado como a unas 100 mujeres y ves que muchas de estas mujeres han sido literalmente obligadas a abortar, ¿vale? Porque claro, yo cuando tuve que asumir que había perdido a mi hija, que había sido yo la que había dicho quiero abortar, porque también yo defendía el aborto como un derecho, yo me creía que el cuerpo es todo el, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos, que digo, por supuesto que sí, ¿vale? Tú eres la madre, yo luego he parido y también he querido decidir cómo parir. Pero eso de que cuando estás embarazada ya puedes decidir si ser madre o no, bueno, pues yo lo siento, pero las mujeres, como hemos visto, cuando nos embarazamos de nuestros hijos, ¿vale? Con lo cual ya somos madres, el hombre que nos embarazó, nos guste o no, es el padre, y todo eso es lo que hay que gestionar. Pero es que muchísimas mujeres que yo acompaño han sido obligadas o por el hombre que las dejó embarazadas, que podría ser su marido, su jefe, el violador o quien fuese, o la madre de la madre gestante. Ellas querían tener el bebé, pero porque o eran muy jóvenes, o estaban dependientes, o estaban en la carrera, las obligaron a abortar. Entonces, es otro de los motivos por los que en Amasube en ningún caso vamos a hablar ni de interrupción voluntaria, ni de aborto voluntario. Si yo me quiero ser un poco más fiel a la realidad que viví y que atiendo, pues a mí me gusta hablar de IVE como intervención violenta del embarazo. Y aquí hay mucha gente que se podría escandalizar, aunque nadie me ha negado que el aborto provocado sea una intervención violenta, porque si no se hubiera hecho nada, pues ahí podría haber llegado a haber un parto de un bebé, pero es esa violencia la que impide que finalmente haya un bebé a término. Pero es que encima, si leemos la descripción de violencia obstétrica, y os leo, se entiende por violencia obstétrica cualquier conducta por acción u omisión que realizada por personas de la salud afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer. Sigo un poco, pero bueno, me parece que con esta definición yo me considero víctima de violencia obstétrica y como tal, claro, también sé que la violencia es traumática. A veces se manifiesta rápidamente o se es consciente rápidamente o no. Yo tardé 5 años en empezar a ser consciente del trauma que llevaba. Claro, a nosotras, desde el principio, se nos ha negado la existencia del bebé. ¿Vale? Aquí sí que se ha hablado mucho del bebé, incluso el personal sanitario ha podido dirigirse a ellos con su nombre, se preparan cajitas, o sea, hay todo un acompañamiento no solo a la madre, sino en torno a esa diada madre-hijo. Nosotras no. Nosotras vamos normalmente o negando que es un bebé, como es mi caso, o en ningún caso igualmente se va a hablar de bebé. Cuando madres que he acompañado yo han ido al médico y le han preguntado, ¿pero y el bebé no sufre? ¿O qué le va a pasar al bebé? Y dicen, no, eso no es nada, eso es un conjunto de células, eso... Hasta que una mamá que acompaño yo, que la podréis seguir en redes si seguís a Amasube, que ha pasado por 8 abortos provocados, ninguno voluntario, salvo el primero, los 7 seguidos eran todos firmados por un médico, una mamá que era una víctima de una violencia sexual y machista brutal, y el médico que año tras año le iba firmando los papeles para el aborto nunca se fijó en que esa mujer poco a poco se iba desintegrando, cada vez era un despojo humano, y nunca le miró a los ojos y le dijo, ¿te pasa algo? Simplemente se limitó a firmarle año tras año ese papel hasta que llegó a los 8 abortos. Hoy, gracias a Dios, tiene 2 hijos nacidos, ¿vale? Y es una madre que juntas pues estamos ayudando a un montón de mujeres, es una madre increíble, un referente para otras, porque si Noelia ha podido salir de donde estaba, que no solo es el aborto al final yo tengo claro cuando, después de acompañar a tantas mujeres, que el aborto provocado es una consecuencia de otras muchas cosas, pero no me voy a extender ahí porque aquí estamos hablando de duelo. Pero claro, entender lo difícil que es elaborar un duelo cuando muchas veces ni tú misma has podido reconocer
que has pasado por un embarazo que ha terminado en un bebé muerto, ¿vale? En una etapa gestacional más temprana o más desarrollada, pero estamos hablando nos embarazamos de bebés, o sea, nos embarazamos de nuestros hijos, bebés o le llaman embrión, feto, ¿no? Bebé, luego niño, pero desde un principio es nuestro hijo o nuestra hija. Aquí se habla mucho en el duelo de la pareja, ¿no? Como la pareja, pues igual parece que ha podido ser el caso de ellos, ¿no? Pues también puede unir o puede estar unidos, se pueden apoyar unos a otros. Las mujeres que pasamos por aborto provocado, yo de momento no he acompañado a ninguna mujer que haya estado unida a la pareja. Por lo general, las madres están solas en ese duelo, cuando por fin se permiten, porque hay también que salir del shock, hay que reconocer muchas cosas, entender que efectivamente tienes un hijo o más muertos, no nacidos, pero normalmente no hay una pareja vinculante, no hay una familia vinculante, no hay una comunidad vinculante y tampoco hay un equipo vinculante. No hay restos. Yo a los míos pues finalmente les tuve que dar forma en barro para poder enterrarlos. Yo año tras año voy a verles donde están enterrados y no dejaré de hacerlo mientras esté en vida. Y no me parece que esto sea como que no le estoy dejando marchar, sino todo lo contrario. Es como, yo lo que veo que nos sana mogollón a las mujeres que pasamos por un aborto provocado es que precisamente esa rotura que nos hace del vínculo que tenemos con nuestros hijos, incluso antes de saber que estamos embarazadas, se nos rompe con esa intervención violenta y precisamente la sanación o la restauración está en recuperar el vínculo con nuestros hijos. El vínculo no lo podemos restablecer a un nivel físico, pero sí lo podemos restablecer a un nivel emocional, ¿vale? Y aunque yo era atea férrima en todo mi proceso de desarrollo personal, pues descubrí mi dimensión espiritual, que es lo que me ha permitido, entre otras cosas, pues mantener el vínculo con mis hijos en esa trascendencia que visualizamos en el cielo. No soy religiosa, ¿vale? Tampoco pienso que esto sea una cuestión de religiones, pero sí que es necesaria la espiritualidad, porque si no, si nos basamos en la materia, claro, el hijo muerto está, no hay nada, no hay restos, no hay nada, pues entonces sería como si ya no hubiera hijo, ¿no? Y todo lo contrario. De hecho, yo a todas las mujeres que atiendo, a todas me refiero como mamás, porque son todas mamás. Se hablaba aquí también de ejercer la maternidad. Y el acompañamiento que hago yo les permite ejercer la maternidad incluso con el hijo no nacido. Y para mí esto es un trabajo súper bonito, porque permite que las mujeres pasemos de sufrir muchísimo la pérdida de nuestros hijos a disfrutar del amor por nuestros hijos. Y como es un trabajo que yo he realizado y disfruto porque yo amo a mis 3 hijos con absoluta locura, es verdad que mi tercer hijo, el nacido, pues claro, yo lo miro y enseguida me evoca un montón de cosas, pero cuando yo pienso en mis otros 2 hijos, porque al año siguiente del aborto provocado tuve un aborto espontáneo, entonces también sé lo que es estar feliz en tu embarazo, con tu ecografía, y también sé lo que es salir de un legrado, porque el hijo en su corazón dejó de latir, salir de un legrado, volver al núcleo de la familia en Navidad y que nadie te dé el pésame. Y que eso se convierta en otro tabú. Entonces, he vivido todas estas situaciones, o bueno, por lo menos estas 2, pero que representan a muchísimas personas en estos 2 formatos, ¿no? El de aborto provocado y el de aborto espontáneo. Y yo la resolución existencial o vital que he encontrado es precisamente esa, amarles. Y una forma de amarles es, lejos de olvidarles, que es estas cosas que se encuentran mucho las mujeres cuando van a veces a los psicólogos. Bueno, a mí me han contado una en concreto que la psicóloga le hacía escribir en un papel eso no era un bebé, eso no era un bebé, eso no era un bebé. Y eso que esta mujer en concreto buscó una psicóloga madre porque venía de otra, y digo, bueno, ella dijo, voy a buscarle a una madre porque una madre conoce el dolor de una pérdida de un hijo. Bueno, pues
no tuvo la suerte que buscó y le hacía, ¿no?, como negar esa realidad de que era un bebé, como si así esa madre pudiera pasar página. Pero es que también está esa, la de pasa página, olvídalo, ya está, ya pasó, ¿no? Como quita la foto, quita el recuerdo, quita... o sea, en mi acompañamiento al menos es todo lo contrario, es como reconoce el sexo, que todas lo saben. Yo cuando les pregunto qué era, claro, estamos hablando siempre del primer trimestre, y era como, no me lo dijeron, digo, pero si tú, ¿qué? Niña, o niño, o sea, no tardan 0, cuando yo les digo lo que me digas va a estar validado y no te voy a tachar de loca, todas lo tienen clarísimo. A partir de ahí les pueden poner un nombre, cuando les ponen un nombre ya empieza la recuperación de ese vínculo, y ahí es cuando la madre puede restaurarse, porque restaura el que las madres amamos a nuestros hijos, y lo que nos hace sufrir muchísimo es no poder amarles. Pero es que aún en no nacidos se les puede amar con locura. Entonces, cuando la madre no restaura eso, pues que me he encontrado yo muchísimas mujeres que no solo asumen la culpa de esa intervención voluntaria, es decir, si ha sido tu voluntad, ahora no te quejes. Si ha sido tu voluntad, era lo mejor que podías hacer, ya está fuera, ¿no? Porque además, claro, hay que entender que como el aborto provocado es una consecuencia de ¿qué? De unas situaciones donde la madre está con una vulnerabilidad absoluta. Entonces, claro, tal es la vulnerabilidad que mucha gente le dice, pero ¿cómo ibas a tener el hijo sin papeles, sin trabajo, con ese padre que te maltrataba? O cómo vas a... O sea, siempre se justifica, ¿no? Incluso hoy que venimos hablando un montón, han venido hablando de cuidados paliativos, esta cosa de, pero ¿cómo vas a tener ese hijo sabiendo lo que va a sufrir? ¿Cómo vas a llevar a término ese embarazo y verlo morir en tus brazos? Eso es súper doloroso, súper traumático. Y seguro que sí. Eso sí que no lo he vivido yo, y estoy segurísima, y hoy hemos visto, ¿no?, lo desgarrador de eso, pero a la vez lo que hemos visto es todo el amor que se vivía en esas unidades. ¿Y por qué hay tanto amor? Pues entre otras cosas porque vemos la posibilidad de una madre y un padre unidos en estar amándole incondicionalmente hasta el final de sus días. Claro, la situación de una madre que lo ha dado todo por su hijo hasta que su hijo se ha muerto es muy diferente a la madre que ya tenía un día, una fecha, una hora con su hijo, que estaba en plenas condiciones, y salir con el hueco de mi vientre. Lo que pasa es que los huecos de nuestros vientres pues no tienen bulto, son planos. En el entorno muchísima gente no habrá sabido que has estado embarazada, con lo cual, pues imaginaros el silencio, la soledad de esas madres. Yo he acompañado a madres que se me han como roto porque llevan 20 años sin hablar con nadie. O sea, imaginaros este dolor que estamos poniendo sobre la mesa, llevarlo 20 años o más en absoluta soledad. Entonces, claro, cuando ven mis vídeos y entienden que yo les voy a comprender, pero que además no las voy a juzgar, y luego en el proceso pues tendrán que entender que más que culpables pues han sido víctimas, pero que no se tienen que quedar en el victimismo, ¿no? Entonces yo las animo de ser víctimas a heroínas, ¿vale? Porque pues muchas ya están queriendo como yo querer hablar, y entonces se ven realidades como este, que es la de Fátima, por ejemplo, que ha pasado por 2 abortos provocados. No sé si... Y el otro fue en la clínica Centro Médico Aragón en Girón. Ninguno de ellos me informó de los riesgos, ni tanto a nivel físico como psicológico. Te decían que no había ningún peligro psicológicamente, que ellos lo hacían genial, que lo hacían perfecto. Nos dijeron simplemente el precio del aborto y nos dijeron que lo podíamos pagar como quisiéramos. No ponían ni siquiera que psicológicamente acababas destrozada, porque es así como acabas. En la primera clínica no me preguntaron ningún motivo, al revés, el médico fue muy borde, me dijo, no me cuentes tu vida, que tengo mucho trabajo, en fin, fue muy borde. Por privado nunca hay días de reflexión, te lo dan el mismo día, incluso ellos mismos
mismos te dicen, ¿quieres hoy? ¿Quieres hoy? Que yo estuve llorando durante todo el proceso porque es que duele, que no te imaginas cuánto. De hecho, estoy hasta en tratamiento psicológico y eso no lo avisan. No lo avisan, al revés, tú entras en sus webs y dicen, no, lo hacemos perfecto, lo hacemos genial. Y eso no dieron importancia a mi caso, en la primera clínica, incluso cuando salí llorando y le dije, doctora, es que me siento mal, no lo quería hacer. Me dijo, por favor, ahora mismo no puedo hablar, hay muchas mujeres detrás de ti, no tengo tiempo. Por favor, vete. Me trató tan borde y más palabras que me lo ha dicho, pero es que psicológicamente eso te deja destrozar. Un negocio. Fueron 2 abortos, uno de... Bueno, hablábamos de humanizar, ¿no? Pues si se puede vivir deshumanización en los hospitales, imaginaros la deshumanización que hay en las clínicas, ¿vale? Que por cada intervención, pues no sé cuánto cobran, pero cobran bastante. Claro, a estas mujeres es que se las deja rotas, solas y sin saber a dónde ir, porque efectivamente no hay un reconocimiento de que han perdido hijos. Entonces, cuando no se les reconoce esta realidad, no saben gestionarla. Es que no, pues lo que os digo, o sea, cuando me encuentran a mí, bueno, también está también el hueco de mi vientre, entiendo que también atiende a mujeres, pero no son muchos los sitios o no son conocidos y en concreto, pues eso, ¿no? Hay que primero reconocer esa realidad tan dolorosa, porque lo es. Luego, también conozco la realidad de que cuando estos duelos o estos reconocimientos no se elaboran, luego puede haber muchísima depresión postparto cuando finalmente se lleva a término un nuevo embarazo. ¿Y por qué es muy común la depresión postparto? Porque claro, de repente esa madre tiene un bebé en sus brazos y ahí se da cuenta de lo que ha perdido en los embarazos previos. Porque puede haber uno, pero insisto, no son pocos los casos donde mayormente hay más de un aborto provocado. Entonces, claro, esa negación de la realidad, esa cosa de, bueno, pues es que no quería ser madre y hay que respetar su decisión. Y además eso es lo feminista. Claro, como yo vengo de ese discurso de que el aborto era que es feminista, y ahora que me paso el día acompañando a mujeres y viendo el destrozo, digo, ostras, bueno, no voy a hablar podría hablar de patriarcado, de industria, de todo eso, pero me voy a seguir ceñiendo al duelo.